Bueno, bien. Eso. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, como les decía, damos inicio a este primer ciclo de charlas. El año pasado nosotros tuvimos un ciclo que se llamaba De novias a esposas, capaz que algunas estuvieron, y el año antepasado tuvimos un ciclo que se llamaba, que tenía que ver con el genio femenino, con estos dones que Dios le regaló a la mujer. Y este año decidimos profundizar en este llamado que toda mujer tiene a ser madre, y esto está muy relacionado con estos dos ciclos anteriores. Porque obviamente directamente con el genio femenino, porque una de las características del genio, que ya lo vamos a mencionar ahora, era esta maternidad que es innata en nosotras. Y también con este pasar de novias a esposas, porque dice Juan Pablo II en su libro Amor y Responsabilidad, que cuando uno se casa tiene que ser consciente de que puede ser padre en el caso de los varones y madre en el caso de las mujeres. Uno se casa y tiene que ser consciente que eso puede llegar incluso a veces muy rápidamente. Entonces, eh, para cada una de nosotras, ahí pasó la diapositiva, la palabra madre tiene una significancia o conlleva sus propios pensamientos, propias emociones, que a cada una se le suscita cuando uno dice madre, piensa en cada una en su caso. Y estos pensamientos, estas emociones pueden ser tanto positivas como negativas, pero sea como fueren, de algún modo nos afectan. ¿Y por qué? Porque la maternidad es la base de todas nuestras vidas, ¿sí? Cada una de nosotras comenzó en el útero de su madre. Y entonces, todas hemos hecho experiencia de esta maternidad. Como dije antes, de una manera positiva o no, pero la hemos hecho. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque desde que nosotras somos concebidas, ¿sí? Desde el momento de la concepción, somos afectadas. Entonces, si en nuestra casa nos decían, si nuestros papás nos deseaban o no, nos esperaban o no, eso nos afecta. Si nuestra madre en ese momento estaba bien emocionalmente o no, también nos afecta desde la panza. Y ni hablar bueno, muchas cosas más, pero después en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, todo este vínculo que tenemos con nuestra mamá también siempre nos afecta, para bien o para mal, como decía. Entonces, probablemente sea el caso, espero que ninguna acá le haya pasado esto, pero puede darse que a veces, no sé, una tenga heridas de abandono de la madre. Tal vez alguna de la mamá la haya abandonado, o tal vez alguien sufre la muerte de su mamá, o tal vez sí tenemos a nuestra mamá, pero no estuvo tan presente para nosotros como lo necesitamos. O puede que incluso, bueno, acá tengan la gracia de tener madres que trataron de vivir su maternidad de la mejor manera y igualmente, así y todo, las madres también son seres humanos, obviamente, y muchas veces pueden cometer errores, hasta las más buenas. Así que bien, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque las experiencias rotas que tengamos en nuestro ámbito familiar y sobre todo con nuestras madres, pueden hacer que nosotros tengamos una visión falsa de la maternidad. Y a su vez esto puede conducir a que nosotras no queramos ser madres o tengamos miedo a tener hijos o distintos otros motivos. Pero igualmente esto que digo al principio solamente lo menciono porque vamos a tener una charla específicamente sobre eso, sobre estas heridas y cómo trabajarlas, cómo sanarlas. Pero bueno, lo digo porque es importante y puede que alguna haya entrado a esta charla y en realidad venga con ese miedo. Bueno, es algo que se puede dar, pero bueno, ya vamos a ir viendo después cómo sanar. Pero también puede darse el caso contrario. Como dije antes, puede haber chicas que acá tengan la gracia de tener madres que tratan de vivir de la mejor forma su maternidad y que en su casa eh, esta maternidad se dé de una manera muy bella, que la madre esté para una y demás. Pero bueno, uno de esa manera puede ser que por ese ejemplo que uno tiene de madre o en su familia, con sus tías y demás, puede que ya desde chiquita siempre lo haya anhelado la maternidad, o puede ser que, bueno, capaz no lo recibimos en nuestro hogar, pero, y tal vez no fuimos criadas en hogares cristianos, pero después tuvimos una conversión y a raíz de eso, conociendo más sobre la maternidad, nos enamoramos de ella y empezamos a anhelarlo también. Pero bueno, ¿qué es la maternidad en concreto? ¿O qué es ser madre en concreto? Para responder a esta pregunta tenemos que ir al Génesis.
Y ustedes se preguntarán, y sobre todo las que ya han estado en otras charlas con nosotros, por qué siempre en todas las charlas van al Génesis, siempre lo mismo. Pero esto es porque este libro contiene una riqueza sin igual. Porque dice Juan Pablo II que es allí donde todas las personas, o sea, tanto varones como mujeres, recibimos nuestra vocación, de aquel principio común. Entonces, cualquiera que vaya a estudiar antropología teológica o cristiana va a tener que ir necesariamente al Génesis. Pero bueno, acá no vamos a hacer un análisis sistemático del Génesis, sino que vamos a tomar algunas cositas para profundizar un poco en el tema de este ciclo. Bueno, para quienes seguramente varias ya conozcan el Génesis o en catequesis, lo hayan escuchado chiquita o capaz los papás le han hablado de la historia de la creación, probablemente, seguramente todos lo conozcan, pero para quienes no lo conozcan, es un libro de la Biblia que es el primero de todo, está ubicado al principio, y trata sobre la creación del hombre y del mundo. Pero no es un libro histórico, no es decir, no es que eso pasó tal cual así como lo relata, sino que es más bien simbólico o mítico. ¿Qué quiere decir eso? Que devela otra cosa. Entonces, en este caso explica la creación del hombre y del mundo. Entonces, quienes no lo hayan leído nunca, está bueno que lo puedan, como tareita después de esta charla, leerlo. Por lo menos los 3 primeros capítulos que hablan de esto, que nos van a ayudar a comprender mejor esta charla y las que vengan en adelante. Y bueno, para la que ya alguna vez lo ha leído, también estaría bueno para refrescar, porque siempre encontramos cosas nuevas cuando volvemos a leer. Así que bueno. Pero bueno, entonces vayamos a algunos análisis de este libro. El primer capítulo del Génesis narra la creación. Dice que Dios va creando todas las cosas y cuando va creando todo eso ve que era bueno. Pero ¿qué voy a destacar de esto? Que la particularidad de esto es que cuando Dios va creando las cosas dice hágase, así dice la Sagrada Escritura, dijo Dios hágase la luz y se hizo la luz, dijo Dios hágase y se hizo la luz. Bueno, y cuando va a llegar a la creación del hombre, la Sagrada Escritura dice que Dios no dijo hágase, sino que Dios dijo hagamos al hombre. ¿Y qué quiere marcar con esto? Dos cosas. Primero, la magnificencia de lo que iba a hacer. O sea, lo que iba a crear ahí era distinto de todo lo que había creado y era más sublime, más importante, la creación del hombre. Y segundo, y esto es muy importante tenerlo presente, este hagamos nos remite a Dios, que Dios es una comunión de personas, es una comunión de amor. Y esto nos tiene que quedar bien grabado, porque después que dice hagamos al hombre, dice a nuestra imagen y semejanza. Entonces, explica el Catecismo de la Iglesia Católica que Dios mismo es un eterno intercambio de amor y nos ha destinado a participar de ese intercambio, es decir, que estamos llamados a ser imagen y semejanza. Entonces, si nosotros fuimos creados para ser imagen y semejanza de Dios, quiere decir que estamos diseñados para imitar la comunión y entrega de la Santísima Trinidad. Fuimos creados por y para el amor, tanto el varón como la mujer. Y esto tenganlo muy presente para comprender esta charla. Otro punto al analizar el Génesis es el capítulo 2, donde se ofrece un relato más descriptivo de la creación del hombre. Se habla de que Dios crea a Adán del barro, lo moldea del barro, sopla en él un aliento de vida que es su alma, lo pone en el jardín para que lo cultive y para que dominen los animales. Pero qué, no sé, a ver, si se acuerdan qué pasa cuando Dios pone a Adán frente a los animales, ¿qué es lo que él se da cuenta frente a eso? A ver si alguna puede prender el audio o comentar ahí. ¿Qué pasa con Adán? ¿Alguien sabe? Se sentía solito. Muy bien. Se sentía solo, no encontró, dice la Sagrada Escritura, no encontró una ayuda adecuada, no había ayuda adecuada en ellos. Entonces, todavía le faltaba algo. Y cuando Eva es creada por Dios de la costilla del varón, le regala una compañera espiritual, una ayuda vital que lo complementara. ¿Y qué piensa Adán de esto cuando la ve? Dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, está maravillado. Y esta creación de Eva es una iniciativa y don de Dios. Y Eva es para Adán un don, no como posesión, sino como un don, un regalo para Adán. Asimismo también el varón es un regalo para la mujer. Pero bueno, tengan esto presente, la mujer no es para sí misma, sino que es para otro, para Adán. Entonces, antes de la creación, Adán estaba como limitado en su capacidad de ser imagen de Dios, porque recordemos que Dios es una comunión de personas, comunión de amor. Y ahora incluso
Su comunión física es imagen de Dios, porque el amor del Padre al Hijo engendra el Espíritu Santo, y así también el amor entre un varón y una mujer puede engendrar otro nuevo ser humano, un bebito, otra persona. Y acá aparece la paternidad y la maternidad como imagen de Dios. Entonces, con esto que vimos, podemos sacar en limpio dos cosas que están ahí en la presentación. Primero, que la mujer encuentra su plenitud cuando se da a los demás. Por eso cada una de nosotras solamente va a llegar a comprenderse cuando entienda que es un don para los demás. Dios nos pensó como un don, así como también al varón lo pensó como un don, que es lo que ellos deben estar hablando. Y segundo, que la maternidad es un misterio que nos hace más semejantes a Dios, porque nada como la procreación de un hijo permite compartir esta omnipotencia con el Creador. Y esta es una gracia y es un don divino. Entonces estamos hechos para la comunión, para hacer don, para entregarnos, porque somos imagen de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros seguimos analizando el Génesis, llegamos a la parte del pecado original. Y esto también merece una explicación, porque la mujer tiene dos penas que corresponden a sus dos más grandes amores y también a sus dos misiones divinas, dice el padre Jorge, que son madre y esposa. Dice en la Sagrada Escritura que Dios le dijo a la mujer: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu deseo, pero a él te dominará. Y entonces esta explicación la tomé del padre Jorge. Él dice que en este diálogo con la serpiente le dice a Eva: conocerás el bien y el mal, así como es el fruto. Y por esa culpa, por ese primer pecado, con ella, con Eva, y todas nosotras las mujeres, vamos a ver o conocer al varón como un bien. Piensen, pongámoslo en el novio, en el esposo, lo vamos a conocer como un bien, lo vamos a anhelar, pero también vamos a conocer los miedos que atacan ese bien. Entonces, ¿qué nos va a suscitar eso? Miedo, tristeza, ira. Y lo mismo pasa con la maternidad, algo parecido. Vamos a anhelar la maternidad, pero va a estar el miedo a la gestación, el miedo al parto, el miedo a lo que implica la crianza de los hijos. Entonces, está el anhelo, pero a la vez surgen estos miedos. Por eso hay que tener en cuenta no solo lo primero que dije, de que podemos tener heridas de la madre o del ambiente en el que vivimos y que esto puede causarnos ciertos miedos, sino también el pecado original, esto también está presente en nosotros. Entonces, así como Eva en principio y después con nuestros primeros padres, todos nosotros estamos como desgarrados en estos amores. Pero, sin embargo, Dios después vino a restaurar todo, Cristo vino a redimirnos, y Dios quiere que sigamos siendo fecundas y quiere que volvamos a este plan del origen. Entonces, no es que no podamos, sino que Cristo con su gracia puede hacer que podamos. Bien. Por eso este va a ser el tema de la charla. Ahí pasó. Bien. Que todas estamos llamadas a ser madres. Todas recibimos la vocación a la maternidad, este llamado de Dios a la maternidad. Y esto está evidenciado en nuestro mismo cuerpo. Recordemos que somos una unidad de alma y cuerpo. Y nuestro cuerpo revela, por decirlo de alguna manera, nuestra alma. Entonces, cada mujer, con su constitución física, biológica, cuenta con la capacidad para acoger a otra en sus entrañas, para ser madre. Dios creó a la mujer con un espacio sagrado. Y no solo que la creó con ese espacio, sino que también, considerando la responsabilidad y lo que eso implicaba, les dio las habilidades necesarias para ser madre. Esto está en nuestra esencia, en la de todas, en la mía, la de Meli, la de Cande, la de las chicas que están acá y las en presencia y las que están virtuales también. En cada una de nosotras, Dios nos regaló esto, está en nuestra esencia. Y la maternidad es parte, como dije al principio, del genio femenino, que son estos dones que Dios le regala a la mujer. Sin embargo, y acá hay un punto importante, no porque cada mujer tenga este espacio físico para ser madre biológicamente, significa que todas vamos a ser madres. Pero sí hay algo que todas poseemos y que debemos cultivar, que son las habilidades y el instinto maternal, que son parte del genio femenino. Eso significa que no solo las mujeres con hijos poseen el don de la maternidad,
si las mujeres solteras, las que están casadas pero no tienen hijos, las religiosas, todas poseemos el don de la maternidad. Eso lo expresó Santa Edith Stein, diciendo que cada mujer tiene las habilidades para apreciar, custodiar, proteger, nutrir y promover el crecimiento en todos aquellos que están en contacto con ella. Entonces, si bien hay mujeres que por diversos motivos no pueden ser madres biológicamente, por ejemplo, hay casos de infertilidad, mujeres que se han casado y no pueden tener hijos, o que aún no lo son, pero que quieren serlo, puede ser que estén solteras o que todavía no se han casado, pero el caso que sea, todas aquellas que todavía no tenemos hijos o no tienen hijos biológicos, podemos vivir lo que Juan Pablo II llama la maternidad espiritual. Dice Juan Pablo II en su carta a la mujer, Mulieris Dignitatem, dice lo siguiente: cuando ella se vuelve sobre sí misma, se hace infeliz. Ella es feliz precisamente cuando vive inclinada y dirigida al cuidado del otro. Recordemos esto de antes, que la mujer está hecha para el otro, para ser don. Por eso continúa Juan Pablo II. Esta cultura que hace que la mujer se vuelva sobre sí misma siembra la infelicidad de la mujer. La hace profundamente soberbia e infeliz porque ella se encuentra a sí misma en el darse a los demás. Y si deja de darse, ya no se encuentra, se pierde a sí misma. Cuando la mujer se niega a servir al que le parece inferior, le pasa algo parecido que al ángel rebelde que se rebeló diciendo: no serviré. En donde la mujer se quiere y se busca a sí misma, allí se fuma su misterio metafísico, exaltando su propia imagen. Destruye la imagen eterna que había en ella. ¿Vieron qué lindo estas palabras del Papa? De cómo una está llamada para ser don, y que no vamos a ser felices si no entendemos eso. Y entonces con esto hay que entender que la maternidad espiritual nos llega principalmente a través de la puerta de la generosidad para amar a los demás. Nuestros corazones están creados con esa magnanimidad de poder amar a los demás. Y las mujeres estamos llamadas a ser fecundas de todos los modos posibles, sea en el templo, en el hogar, en la familia, con los amigos. Por eso las religiosas también son madres, porque tienen estas características maternales de cuidar, acoger, recibir, alentar, aconsejar. Pero probablemente la mayoría de los que estemos acá, las chicas que estén acá, están llamadas a la vida matrimonial, a ser esposa y madre. Las religiosas también lo son, y como dije, ejercen esto de modo distinto. Pero a lo que voy es que seguramente habrán entrado a esta charla porque están casadas y ya tienen hijos, o se quieren casar y algún día y tener hijos. Entonces, y llegado ese momento quieren saber, bueno, qué hacer. Puede que en esta charla haya chicas que ya son madres, y estaría bueno que al final comenten algo bueno, de esta maternidad, de cómo la viven. Capaz Meli no puede decir algo que ya tiene hijos, tiene un hijo. Pero bueno, seguramente la mayoría todavía no tenga hijos. Pero esto no quiere decir que porque no tengo hijos no me tengo que preparar para esto y me quedo de brazos cruzados hasta que llegue el día y ahí me entero de qué tengo que hacer. No, sino que desde ya tengo que prepararme y también vivir la maternidad espiritual, esté en la etapa de mi vida en la que esté. Y digo esto también porque puede que debido a ciertas influencias haya quienes piensan que la mujer realizada es la que se casa joven, la que se vive en el campo y tiene 10 hijos, y eso sí que es una madre. Pero en realidad, no, obviamente que esto es hermoso y está re bien, y re lindo las que se casan jóvenes y que se van a ir al campo, súper lindo, y que tienen muchos hijos también. Pero no es que porque no cumplamos con esto somos menos mujeres o no somos maternales, no es así. Puede que alguna se case más grande, puede que alguna se case y no pueda tener hijos por algún motivo, pero eso no quita, no nos saca esta maternidad propia nuestra, de nuestra esencia. De hecho, la doctora Alice von Hildebrand llegó a decir que la maternidad espiritual es más importante que la maternidad biológica. Hay muchas mujeres, dice, que son madres biológicas y sin embargo no lo son en absoluto. ¿Por qué? Porque no tienen esta maternidad espiritual. Entonces, no es que somos maternales porque tenemos hijos, sino que porque somos maternales tenemos hijos. Esto parece un trabajo, me miraron acá como... pero esto es así, porque nosotras somos maternales, porque está en nuestra esencia, tenemos hijos, no es al revés. Pero sea como fuere, si somos madres biológicas o no, eh, no podemos ir en contra de nuestra esencia e ignorarla, sino que este don de la maternidad tenemos que cultivarlo y vivirlo hoy.
estando en la etapa de mi vida en la que esté. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, esto es sobre la importancia de la madre. La maternidad, así como la paternidad, es muy importante, porque no solo se trata de bocas que alimentar, de cuerpos que cuidar, sino de encargarse de seres formados a imagen y semejanza de Dios, de a esas personitas que Dios nos regala, porque son un regalo, un don de Dios, mostrarles el camino al cielo, conducirlos para allá. Entonces, un hijo no es un muñequito para tenerlo debajo del brazo y que queda lindo, no es eso, sino que esos pequeños seres tienen almas eternas. Entonces, la maternidad es una función sagrada, se trata de conducir todos los días, diariamente, a ese hijo, a Jesús, porque para eso vienen al mundo, para llegar a Jesús. Entonces, obviamente que el hijo es libre y seguramente todas conozcamos madres que son buenísimas y quieren lo mejor para sus hijos y o sea, hay algún hijo en la casa que está un poco descarriado. La libertad humana está, obviamente. Pero dice, explica el padre Charbonneau, creo que así se pronuncia, en su libro Noviazgo y Felicidad, que cuando habla de la maternidad, él dice que la madre tiene una influencia, mucha influencia hasta los 18 años en el hijo. Entonces, esa libertad del hijo se va a ver, después de los 18, se va a ver enriquecida o empobrecida por la influencia que la madre le dio. Entonces, hay que trabajar sobre eso. Entonces, tener hijos es una función sagrada y sumamente importante. Pero como vimos, por el pecado original existen miedos y penas que nos afectan, y también está el demonio tratando de destruir la imagen de Dios, y por eso obviamente que va a costar, porque obviamente que la maternidad es hermosa y que fuimos creadas para eso, pero esta vocación requiere sacrificio y esfuerzo. Por eso no es solamente informarse sobre eso, sino formarse. Y la formación tiene que ver con lo intelectual, pero también con la voluntad y con lo espiritual. Entonces, es indispensable leer, conocer, estudiar, hacer cursos, sí, estar en charlas así, sí. Pero también tiene que ver con eso que yo escucho, ponerlo en práctica y cultivar ciertas virtudes y cultivar, obviamente, la vida espiritual. Una madre necesita, como dije, haber cultivado virtudes. Por ejemplo, necesita ser generosa, porque que existe en la maternidad una pesada parte de sufrimiento, eso nadie lo puede negar. O sea, desde la gestación del bebé a los 9 meses, todo lo que eso implica, después el parto o la cesárea, si es el caso, después viene a amamantar y un montón de cosas, y después, bueno, la infancia, la adolescencia, todo eso. Sí, obviamente que va a implicar sufrimiento y que va a implicar generosidad. Y si una no tiene cultivada esta generosidad desde antes, le va a costar muchísimo vivirlo. Eh, También, bueno, el ser madre va a implicar un montón de obligaciones que aunque sean chiquitas son acaparadoras y uno no está acostumbrado a eso, hasta que lo vive. Entonces, bueno, también necesitamos, por ejemplo, de la sensibilidad. Vieron que uno cuando, sobre todo se nota cuando uno es chiquito, que cuando hay algo que necesita o que quiere, siempre va primero a la mamá, porque sabe que es más, es más sensible. Y esto también tenemos que irlo cultivando, pero la sensibilidad como esta capacidad de conmovernos, de compadecernos del otro. También, bueno, tenemos que, por ejemplo, tener dominado nuestro temperamento, forjado el carácter, para no ser iracundas, no ser violentas o, no sé, ser demasiado emocionales o lo que fuera el defecto que tuviéramos. Porque si no, imagínense, yo nunca dominé mi temperamento y soy, por ejemplo, si estoy dando un ejemplo de lo que son los iracundos, yo soy muy iracunda y capaz me enojo y le pego no por una corrección a mi hijo, sino para descargarme la bronca que tengo. Y eso no está bien. Entonces, desde antes tengo que ir sanando eso y forjando un buen carácter. Eh, bueno, con todo esto no quiero decir que hay que ser perfectas para ser madre, porque eso es imposible, pero sí hay que tratar de llegar de la mejor manera posible. Entonces, el último punto es, vive según la madre que hay en ti, vivir según la madre que hay en nosotros. Entonces, todo esto debemos irlo cultivando para algún día, si Dios así lo quiere, ser mamás, pero también estas características son importantes para nosotras hoy. Esta charla se trata de eso, de la madre que hay en nosotras,
que la maternidad está en nuestra esencia y que la tenemos que vivir hoy, porque el mundo necesita nuestra maternidad, que ya está en nuestra esencia, está ahora, no es que va a estar cuando venga el hijo, está ahora, y el mundo la necesita. Eh, entonces podemos ejercer este don precioso cuando, por ejemplo, recibimos, acogemos, hacemos crecer al prójimo, en cualquier aspecto de nuestra vida. Vayan pensando en qué situaciones ustedes pueden ejercer todas las características de una madre que cuida, que protege, que alimenta, que ayuda a crecer. En qué yo en concreto en mi vida puedo ejercerlo. No sé, puede ser, por ejemplo, con un hermano más chico, con alguna amiga, las que son maestras, mil formas. Bueno, este don lo ejercemos, como dije antes, cuando somos generosas, por ejemplo, en nuestra casa, con nuestros padres. Ser generoso es poder ofrecerme, ponerme al servicio del otro, es darme yo en eso. Y piensa en ejemplos concretos en que yo puedo ir cultivando esta generosidad. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que sin que nadie me diga, yo pongo la mesa y me doy en eso, o no sé, si no, está muy cansada hoy, no sé, yo tiendo la ropa, o yo, no sé, lavo los platos, lo que sea. O también puede ser dar mi tiempo, porque a veces, no sé, por ahí pasa las que están estudiando me entenderán más, que una quiere, no sé, tener todo organizado de determinada manera, y si viene alguien con sus problemas, no, no, bueno, ser generosa con mi tiempo, también cultivo ahí la generosidad, y así mil ejemplos más. También siendo sensibles, esta sensibilidad es muy propia de la mujer, que no se trata solamente de llorar. Sí, lloramos porque somos sensibles, pero no es que porque somos, como lo que dije hoy, no es que las lágrimas nos hacen ser sensibles, sino que por esa sensibilidad la mujer generalmente tiende a llorar más. Pero no es solamente eso, sino que ser sensibles es tener esa capacidad de conmoverse, de compadecerse del otro. Y esta solicitud por las personas la podemos hacer de mil maneras, como dije, con nuestras amigas, con, no sé, visitando ancianos, también, por ejemplo, cuando consolamos a alguien que tiene una pérdida, o consolando a la amiga que, no sé, hace poco terminó con el novio, lo que fuera. O sea, esta capacidad de conmovernos y compadecernos está en nosotras, pero tenemos que cultivarla, porque recordemos que está el pecado original. También siendo receptivas, vieron que esto también es muy innato en nosotras, que generalmente cuando alguien va a venir a la casa, por ahí los que están de novio van a entender esto, cuando viene el novio a la casa, por ejemplo, ¿qué hace? Uno limpia todo, hace una torta, prepara el mate y bueno, y le espera. Sí, todo eso. Pero bueno. Bueno, uno generalmente hace esas cosas. O bueno, piensa en la mamá, no sé, vienen familiares, amigos a la casa y cuando van a recibir visitas, generalmente es la madre la que empieza a organizar todo, ordenar todo, ver que todo esté bien. Eh, y obviamente que con esto no quiero decir que los varones son unos desamorados y no les importa, no es así, pero generalmente se nos da más natural a nosotros, porque está en nuestra esencia. Y eso también es bueno que uno lo vaya cultivando, porque eso va a hacer que después recibamos mejor al hijo. Esto es un ejemplo tonto, pero uno puede encontrar mil formas de recibir al otro, qué bien. Otra forma, por ejemplo, de recibir es a través de la escucha. Estamos llamados a escuchar y estar presentes en los sufrimientos y en las alegrías. Por ejemplo, con las amigas, sobre todo los amigos. Eh, la maternidad espiritual se da también en eso, en saber escuchar y también saber aconsejar bien. Y además de todo esto que mencionamos, pueden haber mil ejemplos más de paciencia, de otras características, pero bueno, lo resumimos en eso. Y además de todo eso, tener una fuerte vida espiritual, porque como dijimos antes, es la madre la que ayuda a despertar la vida espiritual en el hijo. Y por eso, por ejemplo, la vida de oración es tan importante, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo no le puedo dar a Dios a mi hijo si yo todavía no tengo una relación con Él en la oración, si no tengo ese vínculo especial con Dios, si no hablo con Él en adoración, si no lo hago, no sé, en mi casa, donde fuera, el vínculo que fuera, si no leo su palabra, si no rezo, si no tengo ese trato con Dios, ¿cómo voy a pretender después de que mis hijos cultiven eso? Eh, También lo podemos notar en los apostolados que tengamos. No sé, nosotros acá, por ejemplo, tenemos misión de niños con los niños o aquella que visita ancianos, o no sé, o con un grupo prejuvenil más chico. Yo, por ejemplo, estoy a cargo de un grupo prejuvenil y son, a veces lo siento como mis hijos, que a veces se escarrían y se vuelven,
Pero bueno, uno ejerce la maternidad también así, dando catequesis, lo que sea. Eh, y también necesitamos de esta vida, dentro de esta vida espiritual, de los sacramentos, la confesión, la comunión. Nada mejor que recibir a Jesús, eh, que es aquel al que yo quiero ser más semejante. Y esto está bueno tenerlo presente todas, pero sobre todo aquellas que hemos tenido heridas, como decía antes, y por ahí puede que tengamos miedo o, no sé, preocupaciones con respecto a la maternidad, eh, porque la naturaleza humana puede ser y necesita ser sanada por la gracia de Cristo. Dios está empeñado en sanarnos. Entonces los sacramentos son indispensables porque los sacramentos sanan. Y por último, amando a María. Esta es otra característica. Porque María, a ella el primer título que se le adjudicó desde los principios del cristianismo fue Madre de Dios. Y ella es la que puede moldear nuestra feminidad, puede moldear esa madre que llevamos dentro para que hoy vivamos nuestra maternidad. Ella es la madre de misericordia, la más comprensiva, la más generosa, la más receptiva. O sea, miremos a María y pidámosle a ella que moldee esa madre que hay en nosotras. Lo podemos hacer a través del rosario, a través de novenas, bueno, las que están haciendo ahora el desafío de los 31 días para tener un corazón de María. Bueno, se trata de eso, de ser pacientes, de poder decir sí, de ser castas, de todo lo que implica estas virtudes de la Virgen y que uno le puede pedir eh, que nos ayude a imitarlos. Bueno, y para terminar, lo último es que la maternidad, vuelvo a repetir, es muy importante. Entonces, la idea es incentivar a aquellas que ya tienen hijos a ver si también están viviendo esta maternidad espiritual con ellos, porque nosotros no solamente tener los hijos y ya está, sino que vivir esta maternidad también espiritual. Y a las que no tienen hijos todavía, no tenemos hijos todavía, ver qué necesito mejorar yo y prepararme para eso desde ya, hoy, vivirlo así. Entonces, para todas, que no dejemos pasar este tiempo que hoy Dios nos regala, hoy, para brindar nuestra maternidad al mundo. Eso lo podemos hacer todas. La maternidad espiritual es fundamental para nuestro mundo, porque todo ser humano necesita el amor de una madre. Y este mundo está quebrantado, herido, y el amor maternal de la mujer puede hacer mucho para cuidar y restaurar el corazón humano. Entonces, vivamos esta maternidad que está en nosotras hoy. Bueno, hasta acá la charlita. A ver, voy a... ¿Qué sería acá? Esta. Creo que ahí... Voy a poner...